La temporada 3 del Juego del Calamar sigue teniendo revelaciones increíbles que en este video vamos a analizar. Es por eso que en este video verás 20 datos ocultos que no viste de la temporada 3 y escenas eliminadas de los detrás de cámaras que estoy seguro que no sabías. Así que sin más, ve y prepárate un café que vamos a comenzar. En el capítulo 6, todos pudimos ver que Ji-Yoon se sacrificó para así mostrar su punto de vista acerca de la humanidad, pero se han estado hablando mucho acerca de que puede haber un final alternativo que puede ser publicado gracias a que el mismo director, en el detrás de cámaras, reveló que el verdadero final inicialmente había sido escrito en donde Ji-Yoon sobreviviera. Pero se han estado revelando cosas como esta, en donde se dice que existe un final alternativo, grabaciones y escenas eliminadas que muestran a Ji-Yoon ser trasladado después de que el detective irrumpe a la isla y detiene los juegos antes de que Ji-Yoon termine por sacrificarse y finalmente hacer una llamada inesperada a su hija. Pero dime, ¿tú crees que sería bueno que Netflix publique un final alternativo? En el capítulo 3, cuando vemos iniciar el juego de la cuerda en el detrás de cámaras, podemos notar que en realidad, por obvias razones, la cuerda que vemos en el juego no es real. Sin embargo, podemos ver a los jugadores saltar simulando el pasar de la cuerda, que posteriormente esta sería agregada en postproducción mediante efectos especiales. Esto es bastante curioso debido a que se requiere de mucha coordinación entre los actores para lograr que esta escena quede lo más realista posible. Sin embargo, las caídas pueden llegar a ser reales, pero cuentan con su debida protección, con hilos que sujetan a los actores para evitar que caigan de verdad. En el capítulo 3, cuando vemos al amigo del detective irrumpir en la casa del capitán del barco, podemos ver que al momento de descubrir que cuenta con dinero escondido debajo de las bolsas de basura, él saca un traje de los soldados rosas, lo cual significa que el capitán fue un soldado rosa de alto mando, ya que en la jerarquía de los juegos, los soldados con cuadrados son los que están por encima de los demás. Esto significa que muy posiblemente el capitán del barco haya sido el soldado de alto mando en la primera temporada. En el capítulo 3, cuando vemos a la jugadora 222 dar a luz, podemos observar que en la habitación en donde se encuentra hay una figura de un calamar hembra representado en la pared. Y es que desde este momento nos dan a entender que la jugadora 222 iba a ser eliminada dentro de poco, ya que los calamares hembra, después de dar a luz, poco después mueren. Esto es una pequeña referencia que, por muy simple que parezca, todo está enlazado entre sí gracias a la mente maestra del director. En el capítulo 6, cuando vemos a la soldado número 11 visitar al jugador 246 tras por fin lograr que pueda vivir su vida junto a su hija, en la parte de atrás el director de la serie hace un cameo como si fuera un pintor de los que están presentes en la feria. Y este cameo es al estilo de Stan Lee en las películas de Marvel, cuando siempre se escondían escenas importantes de sus personajes. En el capítulo 2, cuando vemos a Dejo y a Ji-Yoon pelear, podemos observar que Dejo, después de usar por sorpresa el cuchillo que tenía guardado en contra de Ji-Yoon, notamos que Dejo está tomando con fuerza el cuchillo desde el filo. Por ende, notamos que constantemente se corta la mano al apuntar a Ji-Yoon con ese cuchillo, por lo que si te fijas, podemos ver su mano empapada de su propia sangre. Sin embargo, esto parece no importarle gracias a la adrenalina que tenía en ese momento. En el capítulo 2, cuando vemos al jugador MJ Coin y a Namjoon hacer equipo, podemos ver que al momento de que ambos eliminan a este jugador, es aquí en donde el jugador 333 termina perdiendo la sensibilidad por completo y aquí se corrompe al ver lo sencillo que es eliminar a otro jugador. De esta forma, él se pondría a eliminar a más jugadores junto a Namjoon después de que haya sido convencido de eliminar a más jugadores para aumentar así el premio final. En el capítulo 1, cuando vemos el barco del capitán irrumpir al mar, si te fijas bien al fondo parece no ser del todo real. Y esto es básicamente porque en el detrás de cámaras, efectivamente el barco en realidad es falso. Es una maqueta a gran escala de un barco real y todo lo que podemos ver alrededor del fondo es pantalla azul. Y prácticamente lo único real que pudimos ver fue la estación de barcos. Pero en cuanto irrumpen al mar, todo es generado por efectos especiales, así como el movimiento del barco en la noche mientras llovía, lo cual en mi opinión lograron que pareciera muy realista. En el capítulo 4, cuando vemos al frontman hablar con Ji-Yoon, tras finalizar su conversación después de entregarle el cuchillo, el frontman le pregunta a Ji-Yoon exactamente lo mismo que Oh-il-nam le preguntó al final de la primera temporada. ¿Sigues confiando en los humanos? Dándonos a entender que Oh-il-nam fue una gran influencia para el frontman y muy posiblemente formó parte de su pasado, como muchos teorizaban, su verdadero padre. En el capítulo 6, cuando vemos al frontman en los Estados Unidos ver a la nueva reclutadora, notamos que él tiene una mirada un poco incómoda y hasta cierto punto de molestia. Esto quiere decir que tras la muerte de Ji-Yoon, el frontman al terminar con los juegos en Corea, realmente ya no piensa volver a formar parte de la organización. Y se dice que en la nueva serie, el frontman ahora será quien se infiltre en los juegos como Ji-Yoon lo hizo en el pasado para honrar su memoria y terminar con la organización como Ji-Yoon siempre habría deseado. Y piénsalo, no es algo imposible ya que él ya sabe cómo es la organización mundial, por lo que será más fácil para él luchar contra ellos y así cumplir el objetivo de Ji-Yoon en el pasado.
Desde la segunda temporada, cuando vimos las paredes de los dormitorios, todos teorizaron que podríamos ver en esta temporada el juego del pasamanos o del ajedrez humano, así como los que pudimos ver en la temporada número 1 como el juego de los cristales, el juego de la cuerda, entre otros. Nunca pudimos ver aquellos juegos como el pasamanos y el ajedrez humano por alguna razón. ¿Acaso estos juegos serán los que veremos en la nueva serie del juego del calamar en los Estados Unidos? ¿Tú qué piensas de esto? En el capítulo 6, cuando vemos a la soldado número 11 irrumpir en las habitaciones del frontman, podemos notar que por un momento ella ve dos figuras de Oil Nam, a quien podemos ver como jugador número 1 en la primera temporada. Pero muchos creen que se trata de este personaje disecado, lo cual esto está totalmente desmentido, ya que si te fijas bien, solo se trata de una figura de cera, la cual muy probablemente haya sido ordenada por el frontman para recordarlo a pesar de su ausencia. En el capítulo 1, cuando vemos al jugador 333 hablar con 222 para darle su comida, podemos ver que por primera vez ella empezaba a verlo como alguien a quien sí le importaba protegerla, ya que poco después en el juego de cazadores y presas, podemos verla esperarlo con esperanza, ya que él prometió buscarla para protegerla. Pero todo cambió cuando eliminó accidentalmente a la jugadora trans 120 por su avaricia, ya que desde el momento en el que Namjoon le dijo que al eliminar a más jugadores del equipo azul, el dinero iba a incrementar más a pesar de ya haber pasado el juego. Él se cegó por esto, demostrando que le importaba más el dinero que proteger realmente a su pareja. En el capítulo 6, cuando vemos a la hija de Yoon recibir las pertenencias de su padre, si te fijas bien, podemos ver que por un breve momento se queda viendo la caja como si esa le recordara algo, para después correr hacia la entrada como si algo quisiera saber. Es por esto que se rumorea que en la serie estadounidense, la hija de Yoon trataría de investigar la causa de muerte de su padre, lo que la terminaría llevando a conocer los juegos del calamar y posiblemente participar en ellos. Pero esto solo es una teoría. En el capítulo 2, cuando vemos a Jiun buscar a Dejo con el único fin de eliminarlo, algo que no te dice cuenta es que en realidad Dejo fue eliminado de forma injusta. Y esto lo entendemos debido a que él, en realidad, siempre tuvo razón. Él tuvo un ataque de miedo que a cualquiera de nosotros nos pasaría al estar en una situación similar. Él menciona que todo lo que hizo fue con el único fin de ser aceptado en el grupo de Jiun y demostró ser alguien que no era para sentirse protegido, ya que en realidad él tenía mucho miedo. Es por eso que Jiun, después de eliminarlo, sabe que fue culpa suya por poner en riesgo a todos los jugadores que participaron en la rebelión. En el capítulo 4, cuando vemos al frontman hablar con Jiun, podemos ver que este le entrega un cuchillo para que así se deshaga de todos los jugadores restantes y así garantizarle el hecho de que salga con vida de ahí junto a la bebé. Esto claramente significa que el frontman siempre quiso proteger a Jiun a pesar de todo, ya que desde la temporada 2, en múltiples ocasiones, el frontman le explicaba a Jiun cómo pasar los juegos como en el juego del carrusel, y considero que esto fue gracias a que se creó un vínculo entre Jiun y el frontman desde que él decidió abrirse para contarle acerca de su esposa aquella noche en los dormitorios mientras Jiun pensaba. En el capítulo 3, cuando vemos a Jiun ayudando a la jugadora 222 a punto de pasar el puente de la cuerda, podemos analizar en varias ocasiones que el jugador 333 mira a Jiun y observa lo que está haciendo, y en esta parte se nota que se avergüenza por no hacerse responsable y de no hacer nada, incluso siendo el padre del bebé que Jiun está cargando en este momento. Es por eso que al final podemos ver que el jugador 333 le reclama a Jiun creyendo que él tuvo algún tipo de romance con la jugadora 222 por siempre intentar protegerla. Desde la temporada 2 pudimos conocer a Thanos, y algo que no sabías es que en realidad la serie del juego del calamar le salvó la vida a este actor, quien lamentablemente tuvo que retirarse de la música debido a sus problemas con el uso de muchos tipos de pastillas del infinito. Básicamente su papel en la serie fue una representación de él en la vida real, lo que por un momento hizo que no quisiera tomar su papel en la serie, ya que todos en Corea no querían trabajar más con él debido a la polémica que se generó y fue cancelado en ese país. Pero el director Hwang Dong-hyuk fue de los pocos que aún creyó en él y decidió darle una oportunidad más para brillar, y de esta forma se convirtió en uno de los personajes más reconocidos y recordados de la serie. En el capítulo 3, cuando vemos a Jiun perseguir a Dejo, al parecer pocos se dieron cuenta que en realidad esta alucinación que tuvo Jiun se trató de simple edición, en donde básicamente hicieron un cambio de escena de un momento a otro entre Dejo y este jugador, que gracias al peinado que tienen lograron hacer esta transición tan increíble que fue casi indetectable, y todos los que la vimos quedamos confundidos al ver que no se trataba de Dejo. Ya ni Marvel tiene estas transiciones. La serie del juego del calamar siempre ha batido récords. Sin embargo, el estreno de la tercera temporada batió récords por completo, incluyendo el de la primera y segunda temporada, alcanzando más de 60 millones de espectadores mundiales en los primeros días de su estreno. Es un récord que ninguna serie de Netflix ha logrado hasta ahora. Por lo tanto, esta serie siempre será recordada por lo increíble que fue y sobre todo por los récords que muy difícilmente alguna otra serie podrá superar. Con estos 30 datos hemos concluido este video, pero te recomiendo suscribirte para estar al tanto de todas las novedades de la nueva serie del juego del calamar en los Estados Unidos. Pero como siempre me gustaría saber tu opinión, así que dime, ¿tú qué piensas?